7:24 de la mañana, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, nos visita para conversar en estudios. Ya habíamos conversado en algún momento en algún enlace en vivo, pero siempre es mucho mejor tenerlo con nosotros aquí. Defensor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver, usted tiene una serie de propuestas que nos ha parecido muy interesantes, queremos entrar en ellas, pero antes quería pedirle su comentario sobre lo que ha ocurrido en Cantagallo. Hoy el alcalde de Lima asiste al Congreso luego de haber faltado ayer, pero y entiendo además que usted ha saludado, ¿no?, la reacción en términos de la asistencia, ¿no?, a estas personas damnificadas. Pero tiene ya la Defensoría una opinión formada sobre lo que ha ocurrido antes. Su predecesor, incluso en el 2015, emitió una cronología muy completa que hemos estado recurriendo a los medios de comunicación en los últimos días, donde se veía claramente cómo al menos la gestión de Castañeda se había olvidado de estas personas y ahora ocurre esta tragedia. ¿Tiene ya usted una opinión formada al respecto de la responsabilidad que le compete a la comuna? Bueno, a ver, varias cosas respecto del problema surgido en Cantagallo. Primero, en efecto, la Defensoría ya había desarrollado una cronología que la hemos actualizado y la Defensoría no se ha reducido a saludar la acción del Estado, sino que ha acompañado estas acciones porque evidentemente habían derechos fundamentales que estaban comprometidos ahí, sobre todo de menores de edad, no solamente de una población vulnerable, sino de menores de edad. Respecto a las responsabilidades, no le compete a la Defensoría señalar qué gestión tiene la responsabilidad, qué le compete a la Defensoría. A la Defensoría le compete, como en efecto ayer lo ha hecho, ha enviado una comunicación, ha hecho pública una comunicación, ya ha enviado la comunicación a la municipalidad para que se reubiquen y se deje o se salga de esa situación de afectación de derechos como a la salud, a la vivienda, a la educación, que están siendo vulnerados en un determinado sector de migrantes, que es un fenómeno interesante porque es, digamos, uno de las pocos migrantes, grupos de migrantes que está en esta condición en el Perú. Están hace 16 años. Entonces, concretamente, era la primera comunidad urbana nativa, no reconocida como tal por el Estado, que creo que eso le da, por supuesto, un carácter especial. Sí, y además revela que los conflictos, no solamente porque si lo tenemos en Lima, nada menos, revela que gran parte de los conflictos tiene que ver con la debilidad del Estado, sea gobierno regional, local o gobierno central, tiene que ver con la debilidad del Estado, la ausencia del Estado y en algunos casos la indiferencia del Estado. Pero repito, nosotros no somos la Contraloría, nosotros no somos la Fiscalía, nosotros somos la Defensoría del Pueblo y nos interesa que esos derechos no se vulneren y así lo hemos dejado explícitamente en una comunicación que hemos enviado el día de ayer al alcalde de Lima para que se proceda a la reubicación y se garantice los derechos de estas comunidades. Porque esto había quedado en el aire con las adendas, ¿no? A eso iba, o sea, como la Defensoría había reclamado la reubicación antes y luego con las adendas posteriores a estas personas se les había dejado en el aire en una situación que ya se les había reconocido antes, es decir, en la firma del contrato original y las modificaciones de la gestión de Villarán se reconocía un derecho a este traslado. Eso queda en el aire y la Defensoría reacciona por eso y bueno, ahora lamentamos. Y reacciona también ahora, exigiendo, reclamando. Se reitera y no solamente eso. El derecho al traslado, la Defensoría no se va a quedar en una comunicación y en un reclamo. Estamos tomando contacto para establecer una instancia de conversación, de diálogo entre el gobierno, en este caso el gobierno local, las comunidades, para que se materialice. Porque creo que esta es una situación que nos señala a todos con el dedo. 16 años y esto no se ha solucionado y está en Lima. O sea, eso revela de una manera... Muy cerca del Palacio, muy cerca de la Defensoría del Pueblo. Claro, entonces creo que nos acusa a todos cómo es que abordamos estos conflictos. Si podemos convivir con eso, imagínate con lo que está pasando en Las Bambas. Así es. A ver, antes de entrar a esos conflictos, yo quería preguntarle además su opinión sobre el debate en torno al Consejo Nacional de la Magistratura y el futuro del Poder Judicial. Yo estoy insistiendo con eso porque al parecer, y usted como abogado y conocedor del sistema judicial muy bien lo sabe, la reforma de verdad del Poder Judicial no parece estar en la agenda política, no parece estar ni en la agenda del propio Poder Judicial
ni de los actores políticos como tal, hasta, por ejemplo, que el presidente Kuczynski no linkó el diente al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que por supuesto ha sido rechazado por su presidente Guido Águila. Pero al mismo tiempo, en el Congreso se ha dado pues este cambiazo en la Comisión de Constitución, donde ahora se pretende que sea el Congreso de absoluta mayoría fujimorista el que nombre a los consejeros. Veo desorden en términos de las propuestas y me gustaría saber también si la Defensoría tiene una opinión formada de hacia dónde se debería ir con la reforma del Poder Judicial. Bueno, en mi ejercicio profesional, en mi actividad antes de la Defensoría, yo he participado muy activamente en toda oportunidad que se ha hablado de la reforma de la justicia. Yo tenía una lectura particular sobre esto. ¿Cuál es? Déjeme decirle que veo con mucha simpatía y con adhesión incluso que sea el propio presidente quien lance la reforma de la justicia, el pacto por la reforma de la justicia. Porque interpreto ahí tres cosas. Doy el beneficio de la duda totalmente e interpreto tres cosas. Primero, que el presidente entiende que todas sus propuestas, absolutamente todas, van a naufragar si no reforma la justicia. No va a haber inversión, no va a haber lucha contra la corrupción, no va a haber seguridad ciudadana. No va Lo acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Con la liberación de estos. Correcto. Entonces, nada, como ejemplo, así. Todo va a naufragar si no hay una reforma de la justicia, porque esta es la madre de todas las reformas, de todos los cambios. Entonces, quiero entender que el presidente lo ha comprendido y ha decidido hacer de esto una política de Estado. No dejarlo esto solo a la ministra de Justicia o al sistema de justicia, sino entender que todo el Estado tiene que involucrarse. Este es lo primero que me parece fundamental. Política de Estado y que todo se va a comprometer. Pero al propio tiempo quiero entender que no es solo una foto. Y ahí me preocupa otro aspecto. Demasiado activismo, o sea, demasiadas fotos, demasiadas acciones, demasiadas firmas. Porque ya hemos fracasado en cierto modo. Esa visión, y aquí está mi visión particular, esa visión de querer cambiar todo al mismo tiempo y de un modo radical ya fracasó. Este tipo de reformas hay que hacerlas con pequeñas cosas, pero importantes, significativas, que generan una dinámica de cambio y que luego ya son irreversibles. Porque aquí... Porque no, a lo que voy es que el presidente estaba hablando solo del Consejo Nacional de la Magistratura. Aún así, eso sería demasiado, sería abarcar mucho. No, yo no creo que eso sea demasiado. Lo que, no, es que esta reforma tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver ¿cómo echarla a andar? Por eso. Y hay por lo menos 5 líneas sobre las cuales debe avanzarse una reforma de la justicia. Primero, la digitalización de la justicia, y eso tiene que aterrizarse en cosas concretas. Segundo, la transparencia de un poder que debe dejar de ser oscuro. Me refiero al sistema de justicia y no me refiero a los procesos solamente, me refiero a la gestión de ese monstruo que es el sistema de justicia, que ni usted ni yo conocemos bien cómo se gerencia, cómo se conduce, cómo se administra. Entonces ahí tiene usted un segundo elemento. Un tercer elemento es la predictibilidad. No puede ser que en una región o en un distrito judicial se administra justicia de una manera y en otro de un modo muy distinto. Tenemos que homologar eso y eso no es nada difícil. En tercer lugar, y ahí voy a tocar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, es indispensable la capacitación y el control de los jueces permanente. Ahí no se viola ninguna garantía constitucional. Eso de que cada 7 años necesitamos buscar un mecanismo para poder controlar permanente a los jueces. Nosotros hemos planteado hemos hecho una propuesta de la Defensoría, la hoja de vida del juez. Así como hay la hoja de vida de los políticos, nosotros necesitamos saber la ruta, la actividad, la biografía, el itinerario profesional de ese juez. Que incluye los fallos. Que incluye desde luego los fallos, principalmente los fallos. ¿De qué está siendo cuestionado o tachado ese juez? Yo necesito saber quién va a resolver mi causa. Y eso forma parte de la transparencia. Y también, desde luego, un presupuesto adecuado para la justicia. Ahora, estas propuestas colisionan siempre, de repente, o sucumben ante la ambición, como usted señala, por un lado, pero también por el clamor de autonomía que siempre sale del Poder Judicial, ¿no? Y eso uno lo vuelve a ver en esta época de campaña interna del Poder Judicial, donde curiosamente los candidatos, y perdón, voy a mi cámara acá, invitamos a los amigos del Poder Judicial, sabemos que ya hay candidatos que quieren suceder al doctor Ticona,
los invitamos a que nos comente, que le comente a la ciudadanía sus programas. Y se lo decía esto porque por lo general cuando entramos a esta suerte de campaña interna, qué paradoja, ¿no? Un poder que tiene una importancia tremenda, ¿no? Probablemente el más importante, la reforma más urgente, es resuelta finalmente con los votos de algunos supremos, ¿no? Y por supuesto, lo que se lleva a esta campaña interna, por lo general, nunca trae la reforma, porque al Poder Judicial probablemente no le interesa a sí mismo reformarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superar, ¿no?, el tema de la autonomía del Poder Judicial y llegar a una reforma verdadera? Bueno, autonomía no es autarquía, autonomía, ellos no son una isla divorciada de todo el sistema, la justicia no de los jueces, sino ellos administran justicia de acuerdo a la Constitución a nombre de la nación. Por lo tanto, ellos son mandatarios, nosotros somos los mandantes. Eso debe quedar absolutamente claro. Y la elección no puede ser en nocturnidad. La elección tiene que ser con transparencia. Recuerde que esos son los temas que he planteado. Hace unos segundos acabo de decir transparencia. ¿Cuáles son los planes? ¿Usted conoce algún informe anual de la justicia? No, señor. Es que no existe. ¿Usted le parece que...? Estoy más o menos atento a esas cosas. Yo sé que sí. Debe haber un informe anual de la justicia. No me estoy refiriendo a un boletín anual, a un informe... O estas memorias que se reparten así. Esa es otra cosa. Fotográficas. ¿Cuáles son los 7 indicadores, 8 o 10 indicadores sobre los cuales vamos a medir todos los años a usted que ha sido elegido? Quiero saber. Eso de transparencia, predictibilidad, carga procesal, descarga procesal, grado de tecnología que está, lucha contra la corrupción. Vamos a ponernos de acuerdo sobre los indicadores y sobre eso yo lo voy a medir. Pero esto que parece mínimo es fundamental, tener un informe anual de la justicia. Lo hemos reclamado, lo vengo reclamando hace años y ahora lo reitero. Sus propuestas al presidente de la República han tenido que ver, propuestas anticorrupción han tenido que ver sobre todo con lo que le atañe a la presidencia, ¿verdad? O sea, leyes con respecto, no sé si leyes, ¿no?, en general, pero sí medidas con respecto a conflicto de intereses, ¿no?, en quienes están en el Ejecutivo. En este Ejecutivo es particularmente relevante, ¿no?, en el sentido que muchos provienen pues del capital, del gran capital, digamos, de las corporaciones, ¿no?, de las grandes corporaciones y del sector privado. Luego, el tema de proteger al denunciante, ¿no?, en términos de actos de corrupción. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo el sistema de delación para capturar, ¿no?, a grandes delincuentes funciona muy bien. ¿Cómo hacer con el tema de actos de corrupción? El Estado no da incentivos para denunciarlos, porque lo que usualmente ocurre, ¿no?, uno que trabaja en periodismo sabe que un proveedor, por ejemplo, difícilmente va a denunciar un acto de corrupción porque se puede ver censurado, ¿no?, en sus relaciones con el Estado de aquí hasta siempre, ¿no? A eso me imagino que se refiere con la protección al denunciante. Hay, bueno, el tema de ley de transparencia, que algo nos ha tocado por el lado del Poder Judicial, y, bueno, agarrando carne, una ley de asesores presidenciales. Comencemos por el final. ¿Usted cree que los asesores presidenciales ad honorem no deberían existir? Lo que yo creo es que tiene que haber una declaración de conflicto de intereses. Si usted va a hablarle al oído al ministro, al presidente, usted va a ser consejero, va a ser asesor, el ciudadano necesita saber cuáles son los conflictos de intereses. Porque si bien es cierto, no va a tomar decisiones porque es un asesor, va a contribuir a la toma de decisiones, va a participar de información privilegiada, y sí es importante conocer los conflictos de intereses que hay. Por eso hemos señalado que es fundamental que haya una norma que revele el estatus legal, las incompatibilidades, las responsabilidades, las funciones, los conflictos de intereses, y eso en el Perú no existe. De nuevo, hay cosas tan pequeñas que se pueden... nos gusta la parafernalia, grandes cosas, y al final no hacemos nada. Y los gobiernos se ahorrarían probablemente varios escándalos. Podemos hacer cosas muy pequeñas que empiecen, repito, a generar cierta dinámica de cambio, cierta transparencia. Estas son pequeñas, pero importantes. ¿Ya le respondió el presidente? No, yo le pedí una cita, vamos a conversar, y quiero decir que no lo hago, lo hacemos esto con ánimo de contribuir a la gestión, no con el ánimo de obstruir. No es que querramos, como usted ha dicho, agarrar carne y complicarle la gestión al Ejecutivo. Ni o generar titulares. No, esa no es la idea. Además que esto ha sido de manera discreta, no es que hayamos hecho mayor escándalo o titular con esto, ¿no?
Usted ha dicho que el fujimorismo fue una dictadura y que ya es tiempo, digamos, al mismo tiempo de no vivir en los antis, ¿no? O sea, que hay una realidad política, ¿no? Y que es también momento de superar, pero ha subrayado que lo que se vivió durante el régimen de Alberto Fujimori fue una dictadura. Número uno, ¿le han respondido por el lado del fujimorismo? Número dos, en esa línea, ¿le parece acertada la designación de un consejero o un director del BCR que tiene una investigación fiscal abierta y que fue protagonista, ahí sí, de un escándalo durante la campaña? A ver, varias cosas. Primero, han pasado más de prácticamente 2 décadas, ¿no?, del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, de esta dictadura. Y el país necesita reconciliarse, hacerse cargo de su pasado y mirar de cara al 2021 de manera distinta, sin antis. Tenemos un desafío, no le podemos heredar eso a nuestros hijos. Por lo tanto, mi posición es no generar titulares ni hacer política desde la Defensoría del Pueblo. De manera que cuando yo he señalado eso es porque creo en eso, pero también creo que es indispensable reconciliar al país y dejarnos de antis. Ahora que ha surgido este tema de Cantagallo, quieren ver al defensor en un lado o en otro. No lo van a ver ni en un lado ni en otro. Lo van a ver en el lado de los derechos humanos, lo van a ver del lado de sus competencias y sus responsabilidades. Ahora, pero en relación al BCR... le toca al político también, ¿no? Eso no significa tomar partido, digo yo. Sí, pero en el caso del BCR, ya que usted está planteando, es un tema que se ha politizado. Las elecciones que se hacen en el Congreso no pueden estar divorciadas de política. Y no es un tema que le competa a la Defensoría, del Pueblo decir A o B. No vamos a estar en la coyuntura política porque no queremos popularidad, lo que queremos es ganar autoridad respecto de nuestras competencias. Pero cuando usted me dice, por ejemplo, la ley de asesores presidenciales, el tema de conflictos de intereses, propuestas directas, sencillas, ¿no iría en esa línea de directa, sencilla, que un director del BCR no tenga, por ejemplo, una investigación fiscal abierta? Porque, claro, la respuesta estándar va a ser, no tiene una sentencia, no tiene por qué no inhibirse, pero probablemente no habría que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando son actores netamente políticos que entran a una institución que requiere pues una autonomía así a rajatabla. Claro, lo que pasa es que probablemente usted ya tiene una posición tomada. Nosotros tenemos una posición tomada respecto a los derechos fundamentales. Yo me pregunto en qué medida eso transgrede al repertorio o a la tabla de derechos fundamentales. A mí me interesa más el tema del derecho a la salud. Eso para mí es más urgente. En este momento, mientras hablamos de este tema, hay cientos de miles de personas que se están muriendo. ¿Me tengo que ocupar de eso? No, yo creo que me voy a ocupar de esto otro. Cuénteme, su elección, como es lógico, es una elección que salió del Congreso, hablando de estos temas, hubo quienes no les gustó. Y hubo quienes consideraron que la Defensoría iba en una línea institucional y su designación rompió de alguna manera ese perfil. Nosotros conversamos antes, cuando recién estaba por asumir el cargo, y claro, usted tenía unas ideas sobre modificaciones más o menos claras. ¿Esto ha cambiado? ¿Usted ya en el cargo, qué tipo de institución ha encontrado? ¿Le parece bien cómo funciona? Y claro, se lo digo porque, por ejemplo, su predecesor está ahora en esta Comisión de Integridad Presidencial. Rolando Luque, que era un defensor adjunto importante, también se pasó, entre comillas, a las filas del Ejecutivo. ¿Usted se ha sentido cómodo con la Defensoría tal como funciona o hay líneas que realmente le gustaría modificar? A ver, varias cosas en una sola pregunta. Usted dice, hubo gente que no le gustó, gente que decía, ha salido, como toda designación, gente que salió con los votos del fujimorismo y eso aparentemente para algunos no estaría bien. Bueno, Jorge Santisteban fue elegido con votos del fujimorismo. Es verdad. Beatriz Merino fue elegido con una buena votación del fujimorismo. Sin esas votaciones, ninguno de los dos hubiera sido elegido. Entonces, los 3 únicos defensores que han sido elegidos, porque los demás han sido también defensores. Me está respondiendo lo de las votos del fujimorismo, porque yo no se lo dije, pero... No, es que yo quiero aclararlo, ¿no? Todos hemos sido elegidos con votación múltiple y apoyados también por los votos del fujimorismo. Porque así toca. Porque así es, así es.
se necesita ciertos consensos. Me refería sobre todo, no sé si llamarlos cuestionamientos, pero a cierta incomodidad, ¿no?, de algunos sectores tradicionalmente, usualmente relacionados con el trabajo de la Defensoría. Lo que pasa es que, y esto lo voy a decir a título coloquial, yo no tengo vocación ni de cuy ni de conejo. No, a mí no me van a utilizar poniéndome en una esquina o en otra esquina. Yo tengo y voy a seguir teniendo una posición y una lectura de las cosas. Respecto a la pregunta puntual, ¿cómo he encontrado la Defensoría? Pues muy bien, y en algunos aspectos cosas urgentes que corregir. Desde el punto de vista de la gestión, rápidamente, desde el punto de vista de la gestión hay que modernizarla mucho, y eso no es un problema de la Defensoría, sino de todo el Estado. Hay que introducir mucha tecnología. Y además un capital humano muy valioso, muy interesante, pero también es necesario tener una mirada distinta, diferente, y yo creo que a estas alturas nos hemos puesto de acuerdo para mirar de una sola manera. El único poder que hay que controlar no es el poder del Estado. Yo creo que a estas alturas, después de lo que ha pasado en el CIS, lo que pasó en el sector salud, creo que el debate quedó zanjado absolutamente. La Defensoría también tiene que ocuparse del control del poder en el mercado. Es poco lo que, ya se nos acabó el tiempo, pero es poco efectivamente, y usted que hablaba de la crisis del sector salud, es poca a la atención que se le está dando al papel que tiene el sector privado, a la responsabilidad que tiene el sector privado en todo el tema de salud, ¿verdad? Miren, esta concertación de precios se han demorado 8 años para una sanción. 8 años. ¿Cuántas concertaciones posteriores se habrá visto? Durante y después. Y hemos encontrado una. Esto se va al Poder Judicial a un proceso que se llama contencioso administrativo, que va a durar 10 años por lo menos. Total, 16, 17 años. Negocio redondo. Entonces, ¿y dónde está la Defensoría? En ese contexto. Y estamos hablando de millones de personas. Así es. La del estribo, Rocío, por favor. Yo entiendo que, por ejemplo, en la Comisión de Integridad Presidencial le están poniendo el ojo al tema de arbitrajes, hablando de privados. Usted que conoce el Poder Judicial, se dice que en los arbitrajes, los críticos de este sistema, porque tiene sus defensores, los críticos dicen que el Estado pierde millones y abdica más o menos de todo su espacio al entregar de manera casi indiscriminada a estos conflictos, a los arbitrajes. ¿Usted observa problemas en el sistema de arbitrajes? Yo creo que todo es perfectible. La justicia en manos de privados es una justicia absolutamente legítima, está reconocida por la Constitución. Tienen que hacerse algunos ajustes, de todas maneras tienen que hacerse algunos ajustes, porque a través de los arbitrajes, porque no se han regulado lo suficientemente bien, ha habido, no se olvide el caso de Orellana, ha habido. Por supuesto. Por lo tanto, sí, necesitamos pertinente ejemplo. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros y responder además a todas nuestras interrogantes. Amigos, son las 7:47 de la mañana, vamos a ir a una pausa, me parece que